Hoy decoramos esta bandeja de madera de manera muy navideña con decoupage, resina y otras técnicas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a decorar esta bandeja con una bonita servilleta navideña, decapado, estarcido, pincel seco y la resina de los amigos de Resin Pro. Empezamos lijando nuestra bandeja por delante, por detrás, por todas las esquinillas. Limpiamos y le damos una imprimación con gesso o primer. Esto hará que cuando la pintemos absorba menos cantidad de pintura. Busco una base blanca para hacer el decoupage. Le he dado también una mano de pintura acrílica de este color sobre el cuerpo de la bandeja, que es donde pondremos la servilleta. Mirad qué preciosidad y qué arte de Papá Noel en su bicicleta. Le pedí este cachito de servilleta a mi tocaya Yoli de Creados con Pasión, cuando vi esta manualidad que ella hizo en su canal. No me pude resistir a trabajar con este divertido Santa Claus. Le quitamos las capas, extendemos en nuestra base blanca el medium para decoupage, o si tú no tienes, puedes ponerle cola blanca rebajada con agua y colocamos con mucho mimo nuestra servilleta. Le pasamos el kit antiarrugas, ya sabes, plástico y papel de servilleta para evitar arruguitas varias y le damos una nueva capa del medium que hemos utilizado. Con este tono azul adriático, pintura acrílica, voy a darle color al exterior y también a la parte de atrás de esta bandejita. Haremos ahora otra técnica, el decapado. Para ello, con una vela o con restos de cera, daremos unas pasadas por las 4 esquinitas que pintamos de azul y con un pincel que tengamos limpio, quitaremos los restos que queden por ahí. Pintamos de nuevo el exterior de nuestra bandeja, esta vez lo haremos con pintura blanca. Cuando seque, con una lija lo damos todo para levantar esta nueva capa y que asome esa primera que pintamos de azul, gracias a la cera.
Como esta bandeja es navideña, así de invierno, me gusta cómo queda, parece un fondo nevado. A pincel seco y con el mismo azul daremos color a los bordes de nuestra bandeja. Quita el exceso de pintura en un papel y procede a pintar a circulitos. Nos sirve este mismo pincel de estarcir para hacer precisamente un pequeño estarcido en el interior de nuestra bandeja. Voy a usar estrellitas varias de este entrañable stencil navideño. Repetimos con nuestro color estrella, el azul. Descargamos la pintura, colocamos de aquella manera la plantilla y plasmamos el dibujo. Mira qué bonito le queda este cielo de estrellas en ambos lados de la bandeja. Llega el momento de trabajar con resina, con los productos de los amigos de Resin Pro. Voy a usar dos de mis favoritas, la resina iCreation, este pigmento verde Glitter Galaxy y la resina UV acompañada de su linterna ultravioleta. Cubrimos nuestra mesa de trabajo, nos ponemos guantes y empezamos con la resina UV. En un vasito pongo una pequeña cantidad y le añado unos bonitos pigmentos de color verde, así de sencillo. Esta mezcla le va a dar mucha luz al arbolito de Navidad que lleva en su cesta el amigo Papá Noel. Vertemos la resina y con ayuda de un palito la distribuimos por este motivo de la servilleta. Me encanta trabajar con la resina UV, el resultado es inmediato y podemos hacer con ella piezas pequeñas o poner un bonito detalle a cualquiera de nuestras creaciones. Pasamos por encima la linterna ultravioleta durante unos 30 segundos y a juego decoramos también esas hojitas de acebo que luce en su gorrito navideño. Mira cuánta luz le hemos dado con los pigmentos y la resina a nuestro trabajo. Para el resto de la bandeja trabajaremos con la resina iCreation, que deja un acabado súper brillante y también es muy fácil trabajar con ella. Para ello mediremos cantidades. Pondremos el 100% del componente A y el 50% del componente B. Pongo la báscula a 0 y vierto en el vasito, por ejemplo, 20 del componente A. Vuelvo a poner a 0 o si no lo seguimos sumando y le añado 10 del componente B. Esta mezcla que hemos creado la removeremos durante un minuto. Y vertemos. ¡Oh! Me encanta este momento. Niña, suelta el palito. Ya sabes que la resina es autonivelante. Ella misma se va distribuyendo por nuestra superficie. Podemos ayudarla para que incluya bien las esquinitas y eso. Con un soplete o mechero podemos quitar burbujitas si las hubiera y dejamos curar nuestra resina iCreation mínimo durante 7 horas. Bajo el vídeo tienes los enlaces a la web de Resin Pro, a estas resinas
y también un cupón con el 10% con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en la web de Resin Pro. Y con barniz protegemos lo que queda del interior y el exterior de nuestra bandeja. ¿Qué te parece cómo queda esta bandeja con decoupage, resina y otras técnicas? Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y comparte este vídeo con quien le pueda interesar. Aquí tienes más ideas con resina y otras navideñas y en este circulito de aquí puedes suscribirte al canal. Gracias a mi gente apañá por acompañarme en una idea más. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!